¿Cómo comenzó a haber un pluralismo y diversidad religiosa en Colombia? ¿Cómo suscitaron nuevas creencias, nuevos tipos de cristianismo en un país como Colombia, donde predominaba el catolicismo? Esa era la pregunta que me había hecho durante mucho tiempo. Bienvenidos a este episodio de CRI Historia Podcast. Siempre, ya lo he dicho en otros episodios, he pertenecido al cristianismo evangélico. Claramente, como lo venimos diciendo, el catolicismo estuvo muy involucrado en la sociedad colombiana. ¿Cómo llegó el cristianismo evangélico? ¿Cómo llegaron las misiones protestantes a Colombia? Y es que dentro de mis investigaciones sobre el cristianismo se puede rastrear la llegada de los misioneros protestantes y evangélicos a partir del siglo XIX. Con el tiempo empezaron a llegar los protestantes. ¿Por qué el catolicismo estuvo involucrado en la sociedad colombiana? Porque a partir de la Constitución de 1886 y con el poder de la República Conservadora, el Estado colombiano se declaró confesionalmente católico, aparte que el catolicismo es de herencia española y colonial, donde se le da las obras de beneficencia a la Iglesia Católica, la educación y bastantes aspectos que el Estado colombiano era el que tenía que encargarse. Pero entonces, cuando se hace el rastreo de en qué momento llegan las misiones protestantes, podemos arribarnos al siglo XIX enfáticamente con pruebas corroboradas. Claramente, probablemente antes del siglo XIX pudieron haber llegado muchos otros protestantes. Un ejemplo de ello es que durante el siglo XVI, con la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada al altiplano cundiboyacense, que lo denominamos hoy así, al él estar explorando estas tierras, se encuentra en la sabana de Bogotá con otros dos conquistadores, uno de ellos Nicolás de Federman, de origen luterano. Podría ser uno de los primeros protestantes en cruzar este territorio. Pero con pruebas, con exactitud de fuentes, podemos encontrar que los primeros cristianos protestantes o evangélicos van a llegar en el siglo XIX. Y es que los primeros de los que se tiene registro y datos es a partir de las luchas y batallas independentistas. Los próceres de la independencia buscaron mercenarios británicos y dentro de estos británicos habían cristianos protestantes, bastantes, y se encuentra de manera muy significativa a partir de este siglo. El primero de ellos, y del cual quiero hacer mención, es el protestante coronel James Fraser. Fue uno de los que al llegar a este territorio se dio cuenta que no existía presencia del cristianismo protestante y empieza a abogar porque envíen misioneros presbiterianos al territorio. Como lo venimos diciendo, los mercenarios británicos van a ser los primeros protestantes en este territorio Colombia. Pero por otro lado está el coronel Hamilton. El coronel Hamilton, también mercenario británico que ayudó a las luchas independentistas, va a ser quien gestiona y significativamente ayuda a que se empiece a circular la Biblia en español en este territorio. Están bastantes otros quienes empiezan a ayudar. Por ejemplo, en 1825, también por causa de los próceres de la independencia, llega un bautista escocés que se llama Diego Thompson. Y Diego Thompson lo van a empezar a traer para que de capacitación del sistema educativo lancasteriano. La mayoría de cristianos protestantes que empiezan a llegar a Colombia van a ser gracias a los próceres de independencia y nuevos gobernantes de Colombia, porque estaba recién independizada. Por ejemplo, Diego Thompson, el bautista escocés, va a capacitar para el sistema lancasteriano. Sin embargo, otros sistemas educativos como el benjamismo y otros corrientes de pensamiento van a ser traídas por los protestantes. Entonces, de esta manera muy minuciosa van a empezar a llegar los primeros protestantes en el siglo XIX. Pero vamos a tener la primera iglesia protestante hasta 1844. La primera iglesia cristiana protestante va a ser en la isla de San Andrés, la iglesia bautista. Yo no sé si los que conocen San Andrés se han podido dar cuenta de esta iglesia que está en la parte alta de la isla. Y va a ser fundada por un pastor que se llama David Phillips Vick Livingstone. Él es un bautista y va a ser una iglesia bautista y él va a ser nativo de las islas, pero va a estudiar teología y en 1844 va a fundar la primera iglesia bautista del territorio colombiano, que va a ser en la isla de San Andrés. Sin embargo, tiempo después,
va a llegar la primera iglesia protestante a Colombia continental y a Bogotá. Y esto es en 1860. Pues en 1860, cerca al centro, en la calle 26, se estableció la iglesia presbiteriana en Bogotá, fundada por misioneros presbiterianos. Recuerden que uno de los mercenarios británicos era de origen presbiteriano y bueno, en 1860 se va a terminar consolidando la fundación de la iglesia presbiteriana en Bogotá. Estas son las dos primeras iglesias protestantes en Colombia, la de la isla de San Andrés, la iglesia bautista, y la iglesia presbiteriana en Bogotá. De resto, todo el país era católico. Para 1886 la República Conservadora oficializa el catolicismo en Colombia. En 1887, después, un año después de la Constitución, el Estado colombiano hace una alianza, hace un concordato con el Papa León XIII, donde generan una alianza. Esto hace que Colombia sea totalmente confesional católico y que muchos de nuestros abuelos, por ejemplo mis abuelos, eran de origen católico, entonces muchos fueron educados por el catolicismo. Durante este periodo de la República Conservadora va a ser muy difícil la entrada de iglesias protestantes a Colombia o de iglesias evangélicas. Aquí quiero hacer una aclaración, y es que cuando hablo de iglesias protestantes son iglesias que están conectadas, o del cristianismo protestante es conectado al cristianismo de la Reforma protestante, gestado por Lutero y otros más reformadores. Pero cuando hablamos de iglesia evangélica podríamos denominar que los evangélicos son de origen protestante, como hijos de los protestantes. A principios de 1900, a principios del siglo XX, habían muy pocas denominaciones evangélicas en Colombia. Simplemente habían como 4 o 3 denominaciones evangélicas. La llegada de misioneros protestantes va a ser muy significativa, muy fuerte, muy marcada, muy predominante a partir de 1930. Hay un historiador que se llama Heyman David López con una tesis de maestría en historia que se llama Revival en la República Liberal, y es que a partir de los años 30, con la terminación del periodo del gobierno conservador, de la República Conservadora de la Regeneración, a partir de la llegada al poder de los liberales, empiezan a llegar bastantes misioneros protestantes evangélicos a Colombia. Sin embargo, de Latinoamérica entera, Colombia era el país con menos presencia de protestantes. Esto genera que hayan diferentes conferencias. Por ejemplo, en 1916 hubo una conferencia en Panamá donde los misioneros protestantes buscaron cómo evangelizar Latinoamérica. Pero entonces a partir de los años 30 empiezan a llegar bastantes misioneros protestantes. Y aquí tengo una lista de ellos que los voy a mencionar muy por encima. Para 1908 llega la Unión Misionera Evangélica al Valle del Cauca. Para 1918 la Alianza Escandinava al norte de Santander. Para 1922 la Alianza Cristiana y Misionera en Nariño. Para 1927 la Iglesia Presbiteriana de Cumberland en el Valle del Cauca. Para 1932 la Misión Wegner Asambleas de Dios en Boyacá. Para 1932 la Misión Berchtold en Santander. Para 1933 la Cruzada Evangélica Mundial en Cundinamarca, que es la que surge después la Cruzada Cristiana, a la que pertenezco. En 1934 la Misión Indígena de Sudamérica. En 1934 la Misión Low. En 1936 la Misión Evangélica Luterana. En 1937 la Misión Larsen, que es la Pentecostal Unidad de Colombia, gracias al misionero Larsen. En 1937 la Misión Latinoamericana, y así sucesivamente. Entre 1937 y 1945 llega la Misión Bautista, la Misión de la Biblia Abierta, la Misión Metodista Wesleyana, la Misión de la Unión Suramericana, la Misión Evangelio Cuadrangular Interamericana, Misión Hermanos Menonitas, Misión Evangélica Menonita. Entre 1930 y 1945 va a ser la llegada más significativa de los protestantes al país gracias a la apertura de las políticas liberales. De lo contrario, entre 1886 y 1930 solamente habían llegado 5 denominaciones a Colombia. Algo que me parece muy interesante de estos misioneros es que vienen de países anglos. Vienen de países como Canadá, Estados Unidos, Australia e Inglaterra en general. Por otro lado, es muy interesante ver cómo se empiezan a ubicar en diferentes lugares del territorio colombiano, en diferentes departamentos, en diferentes sitios. Si un misionero protestante llegaba a un municipio y en ese municipio ya estaba otro misionero protestante,
decidían irse a otro municipio porque la idea era que hubiera solo una iglesia protestante por municipios. Ahora esto es muy extraño porque hay un montón de iglesias a donde quiera que vayamos. Pero es muy significativo la llegada de los cristianos evangélicos a mitad del siglo XX. Luego de los años 30 y 40 va a haber un cambio significativo con las iglesias evangélicas en los años 60. Gracias a la apertura del Concilio Vaticano y de que se empezaran a ver los cristianos evangélicos y protestantes en Colombia de diferente forma, se pudo desarrollar mejor la iglesia cristiana evangélica en Colombia. Los primeros misioneros que llegaron en los años 30 y 40 e incluso antes, como los veníamos mencionando, se van a enfrentar a dificultades, se van a enfrentar a problemas donde hay persecución religiosa. Estos misioneros tenían la práctica de pararse a predicar en parques, a predicar en lugares públicos, y muchos de ellos fueron perseguidos. Como en Colombia estaba tan posicionado el catolicismo, la gente los perseguía, les pegaba, les tiraba piedras, simplemente porque los consideraban herejías. Incluso hay muchos curas y padres de la iglesia que para ese momento escriben en contra de los protestantes. Por ejemplo, hay un texto de un jesuita que se llama Eduardo Espina que habla de las sectas protestantes, un cura jesuita, ya que los protestantes eran vistos como herejes en ese momento. En muchos relatos que cuentan los misioneros, los perseguían, les pegaban, les hacían daño, simplemente porque hacían herejía contra la Biblia. Pero en los años 60, en el Concilio Vaticano II, se empiezan a ver a los protestantes, según el catolicismo, como los hermanos separados. Esto permite que en Colombia haya un pluralismo y una diversidad religiosa. Obviamente esto se va a afianzar y va a haber una apertura mucho más fuerte y mucho más grande a partir de la Constitución de 1991. Pero básicamente la llegada del cristianismo protestante estuvo muy ligada a decisiones políticas. Mucha gente relacionaba, y en la época se relacionaba, a los liberales con la iglesia protestante, ya que pues gracias a las políticas de los liberales es que podían llegar o había una apertura religiosa, porque los liberales pensaban en la separación de iglesia y Estado. Sin embargo, cuando los conservadores estuvieron, pues fue que Colombia se convirtió en un Estado confesional. No sé si ya sabías de la llegada del cristianismo evangélico o del cristianismo protestante. No sé si en esta mención rápida que hice de las misiones que fueron llegando a través del tiempo está la denominación a la que perteneces. En resumen, la llegada del protestantismo en Colombia fue un proceso gradual que se intensificó en el siglo XX, pero se registra desde el siglo XIX. Se intensifica a través de la fundación de iglesias y la llegada de nuevos grupos misioneros. El protestantismo se estableció como una fuerza religiosa significativa en el país en la actualidad. Normalmente todas las iglesias evangélicas y protestantes tienen que ser de origen, 1, extranjero, y 2, de un misionero que se atrevió a dejarlo todo por venir a predicar. Y estas son la forma en la que llegaron los cristianos protestantes a nuestro país. Gracias por estar una vez más aquí en este episodio de CRI Historia Podcast. Si este podcast te fue útil o alguno de los otros contenidos de lo que hemos estado publicando, por favor, síguenos en las redes sociales y ayúdanos a compartir el link. Soy Samuel Barón, gracias por escucharnos, hasta luego.